Hola, bienvenidos a este video. Hoy voy a hablar sobre Descartes y sobre todo sobre su obra Discurso del Método. Este libro es uno de esos que todos llaman imprescindibles, y fue así, en esa búsqueda de lecturas que pudieran deslumbrarme, cómo fue que llegué a él. Y para ser sinceros, mientras uno se encuentra leyéndolo, tiene la sensación que él mismo no termina de llenar o de responder por toda esa espectacularidad previa o ese sentimiento previo que uno le da. Pero analizándolo con ciertos parámetros y contextos, es un libro imprescindible para la comprensión del proceso del raciocinio y su evolución. Y desde ya, está de más decir que fue escrito por un genio. La obra que Descartes entregó al mundo en el año 1637 es una respuesta, si se quiere, inevitable a los silogismos que regían en la época. Para entender esto debemos comprender el contexto de entonces y el conocimiento brindado desde los poderes, y además un conocimiento que era dogmático, servido con un énfasis que no daba margen a nuevas vías de adquisición de la verdad. En el contexto anterior a la obra de Descartes, la filosofía de la Edad Media profesaba una concepción de la realidad que aliaba las creencias del dogma cristiano a importantes materiales de la especulación griega. Esto es, la silogística se convirtió en el instrumento por excelencia de la averiguación. Y este sistema entra en crisis al final de la Edad Media. A la hora de hablar de silogismo, de silogística, tenemos que entenderlo. Un silogismo es silogismo mayor, silogismo menor, conclusión. Es bien estructural. Un ejemplo, para jugar un poco con Albert Camus, Albert Camus, analicemos su silogismo. Silogismo mayor: las cosas que no tienen sentido hay que dejar de hacerlas. Silogismo menor: para Camus, la vida no tiene sentido. Conclusión: hay que matarse. Un poco extremo, pero así funcionan los silogismos. El que cité es bastante extremo, pero es para darnos una idea de qué es un silogismo. Al generalizarse la convicción de que los métodos medievales eran inadecuados para la conquista de la verdad, mediante los silogismos no se podía conseguir la verdad, se impugna la eficacia de la silogística aristotélica, dominante en ellos, y se procura descubrir nuevos recursos metodológicos aptos para aprender la realidad de manera directa y segura, sin suposiciones extrañas a la investigación misma, ajenas a la investigación. El Renacimiento proclama el derecho de la inteligencia de las cosas por sus propios métodos. En cuanto a los métodos de investigación y de pensamiento, que luego pondrá en práctica la plena Edad Moderna, solo serán establecidos al final del Renacimiento por Bacon y Descartes. Entonces, analizando el contexto, vemos que las mentes inquietas están cansadas del conocimiento dogmático. Estos genios están cansados de esos silogismos, de esa silogística constante para llegar a una supuesta verdad. Sobre esto escribe, por ejemplo, Francisco Sánchez en su obra Que nada se sabe, el cual dice: desde mi primera edad, obra de 1581, desde mi primera edad, dice, aficionado a la contemplación de la naturaleza, dime a inquirir minuciosamente sus secretos, y aunque al principio mi espíritu, ávido de saber, solía contentarse con el primer manjar que de cualquier modo se le ofreciese, no se pasó mucho tiempo sin que, presa de grave indigestión, comenzase a arrojar afuera de sí tan mal condicionados alimentos. Cuando se refiere a esto es el contexto previo a Descartes. Cuando dice tan mal condicionados condimentos es esa verdad adquirida sobre lo que era la vida y la naturaleza de las cosas de una forma mala, incorrecta. Entonces llegamos a ese punto en la historia en que el conocimiento y los caminos para obtener los mismos son puestos en duda, a tal punto que los mismos llegan a desaparecer de la práctica. Hoy en día no se enseña con silogismos, ni se encuentra una verdad con silogismos. Allí es donde entra, al final del Renacimiento, la obra de Descartes. Entonces, al final de la segunda parte del discurso del método, Descartes cita lo siguiente: me convencí de que realmente no tendría justificación que un particular concibiera el propósito de reformar un Estado, cambiándolo todo desde los fundamentos y derribándolo para volverlo a levantar. Es más extenso el párrafo, pero lo que Descartes dice es que él no va a intentar destruir todos los conocimientos existentes, ni mucho menos para poder brindar los propios, o la verdad que él encuentre de esta forma nueva.
que él descubre y que él llama el discurso del método, ¿no? ¿Cómo lo logra? Este método científico que encuentra Descartes para descubrir una verdad. Entonces no se propone eso, no se propone tirar todo el conocimiento y volver a rehacerlo. Cuando Descartes se da cuenta de esta falacia que existe en el conocimiento establecido a nivel estatal y educativo, sabe bien que incurrir en la titánica tarea de modificar semejantes cuestiones es imposible, y por lo tanto lo único que puede hacer él es no incurrir en estas afirmaciones, es decir, no destruye todo el conocimiento y lo rearma, simplemente no cae en las afirmaciones y no cae tampoco en las verdades dudosas, y allí es donde se genera el quiebre, en donde pone en duda todo lo que se aprendió y se embarca en la tarea de encontrar las verdades de las cosas. Tenemos que saber que Descartes nunca nos dice la verdad es esto debido a qué, sino que más bien él nos relata el método que utiliza cuando se encuentra en la búsqueda de la veracidad de una regla o afirmación. En un punto, Descartes juega con la noción de que existe un peligro en darse cuenta del error de lo establecido y de querer encontrar resultados mejores por cuenta propia. Pero ¿qué es este peligro? Simplemente no es para cualquier mente salir a buscar una verdad más allá de todo lo establecido. Hay, creo, un fino límite entre la genialidad que esto requiere y la locura o el desvarío total. Y creo que si Descartes no lo pone explícitamente es por su caballerosidad. Pero entiende él mismo y sabe que no es para cualquiera, o mejor dicho, entiende que un hombre no necesita eso en su vida. Sabe muy bien que un hombre no necesita, para ser feliz, salir a la búsqueda de la verdad sabiendo que vive en un mundo de mentira. Esto sucede porque Descartes tiene un momento de exaltación al límite, donde mediante sueños y desvaríos él encuentra su discurso en un sueño. Llegamos entonces a los 4 pasos de su método, que es lo más importante. Ya hablamos sobre el contexto, las formas de adquirir conocimientos y verdades en ese contexto, cómo era previo a la obra de Descartes, y lo que Descartes piensa y descubre sobre el mismo, que es una mentira. Es el turno de exponer, en palabras del filósofo, su explicación del método que utiliza el mismo. Son 4 puntos. El primero consistía en no admitir jamás nada por verdadero que no conociera que evidentemente era tal. Es decir, evitar minuciosamente la precipitación y la prevención y no abarcar en mis juicios nada más que lo que se presentara tan clara y distintamente a mi espíritu que no tuviera ocasión de ponerlo en duda. El segundo paso del método es dividir cada una de las dificultades que examinara en tantas partes como fuera posible y necesario para resolverlas mejor. Esto es hacer de un problema grande, dividirlo en pequeñas partes. Tercer paso, conducir por orden mis pensamientos, comenzando por los objetos más simples y más fáciles de conocer para subir poco a poco, como por grados, hasta el conocimiento de lo más compuesto. Y aún suponiendo orden entre aquellos que no se preceden naturalmente unos a otros. El cuarto y último es en hacer en todo enumeraciones tan completas y revisiones tan generales que tuviese la seguridad de no omitir nada. Ahora, ¿por qué fue una obra tan importante? Para entender esto nunca debemos olvidarnos del contexto, un contexto en el cual los dogmas reinaban. Las costumbres se imponían sobre la justicia y sobre el descubrimiento de la verdad. En ese punto Descartes se aparta de todo eso y planifica un método de investigación totalmente distinto a lo que existía. Método que por lo efectivo del mismo es implementado luego por las distintas ciencias y distintos pensadores. Su obra es una guía de hace 400 años totalmente actual, ya que nos organiza los pasos a realizar para adquirir nuevo conocimiento y para descubrir si aquello que buscamos es verdad o no. Puede parecer poco, pero en verdad es algo realmente importante. Descartes crea otra forma de ver las cosas en un mundo cerrado.